programa de hoy, desde México, obispo que se salva de asesinato agradece a Dios, la Virgen y los santos mártires. Desde Nicaragua, sacerdotes dados por secuestrados por la dictadura están en Managua siendo investigados. Desde Estados Unidos exhuman cuerpo de religiosa fundadora de congregación que estaría incorrupto. Con casas y albergues en la frontera de México con Estados Unidos, la iglesia alivia el drama de los migrantes. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo. Desde el 25 de mayo en 10 países de América se estrena la película San Miguel conoce al arcángel. No se la pierda. Vale la pena. Ave María, Ave María. Hola Natalie, ¿qué tal? Hola, Edwin, gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México contándoles que un hombre intentó asesinar al arzobispo de la arquidiócesis de Durango en plena catedral después de la misa. Aquí el relato. Él es el hombre que intentó asesinar a cuchilladas a Monseñor Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango. El atacante tiene 80 años y su identidad aún no es revelada. El atentado se produjo dentro de la sacristía de la Catedral de Durango. En el video de las cámaras de seguridad se ve al agresor caminar desorientado en plena misa antes de atacar al arzobispo Armendáriz. Tras el fallido asesinato con un cuchillo, el prelado agradeció la protección de Dios, la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción y de los santos mártires. Monseñor Armendáriz contó que al terminar la Santa Misa se retiró a la sacristía. Mientras hablaba con una persona, el atacante lo jaló por el lado izquierdo con violencia para preguntarle si era el obispo. Luego alcanzó a ver que el hombre extendió su brazo y llevaba un cuchillo en mano que llegó a chocar la altura de sus costillas. El prelado sintió el piquete, pero se dobló para que no le hiciera daño y lo esquivó. Estaban ahí el padre Isidro y él se lanzó contra él y le quitó el cuchillo. Y en el momento en el cual el Señor me agrede, me empieza a gritar groserías y señalamientos varios, pues que ya no los recuerdo. Incluso cuando lo iban llevando hacia afuera, yo le iba preguntando, o sea, ¿por qué me agrede? Pero me seguía insultando, pero yo no le entendía mucho. Sentía como que estaba fuera de sí la persona. Monseñor Armendáriz dice que lejos de guardar rencor contra su atacante, mientras aquel ofendía, pidió que Dios lo bendiga. Yo lamento mucho este incidente grave, porque fue un intento de asesinato que no lo logró, que asusta, que pues da tristeza, ¿verdad? Porque cuando no le haces daño a alguien y te agrede de esa manera, creo que no se vale. El hombre fue arrestado y denunciado por intento de homicidio. La Conferencia del Episcopado Mexicano repudió el atentado en contra de Monseñor Faustino Armendáriz. Pidieron a los mexicanos reafirmar el compromiso con la paz, la tolerancia y el respeto mutuo. Por su parte, la fiscal general del estado de Durango dijo que están buscando a los familiares del agresor de 80 años, que al parecer sufre trastorno. Hasta este momento, pues la persona no ha dado declaración alguna y se están haciendo los estudios correspondientes para ver si la persona es imputable o inimputable. La carpeta de investigación ya prácticamente está integrada, sin embargo, pues es necesario contar con esos datos. La persona es un adulto mayor. En febrero del año pasado, Monseñor Faustino Armendáriz fue interceptado por delincuentes cuando se movilizaba por su arquidiócesis como parte de su labor pastoral. Dijo que seguirá realizando su tarea en los lugares donde lo necesiten, con la gente que sufre. Ahora la información desde Nicaragua. Los feligreses de la diócesis de Estelí ya respiran tranquilos y agradecen a Dios el hecho de que 2 sacerdotes desaparecidos desde el fin de semana están sanos y salvos. A pesar de la prohibición comunicada en forma verbal por la policía a los clérigos, uno de ellos suele encomendar en forma pública durante la misa a Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado en juicio ilegal a 26 años de prisión. Le explicamos cuál es la situación de los presbíteros. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos,
no preciso ni decir. Hasta Managua fueron llevados el padre Pastor Eugenio Rodríguez de la parroquia Divina Providencia de Jalapa, Nueva Segovia, y el padre Leonardo Guevara, sacerdote de la Catedral de Estelí. Ambos fueron reportados como desaparecidos en redes sociales. Según medios nicaragüenses, habían sido secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega. Según la diócesis de Estelí, los padres Pastor Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara fueron requeridos por la policía el sábado 20 y el lunes 22 de mayo, luego llevados a la capital Managua, a una casa de formación, mientras se investiga sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí. El padre Pastor Eugenio Rodríguez fue directivo de Cáritas de la diócesis de Estelí. Durante la represión policial en las protestas contra el gobierno del 2018, jugó un papel importante en la mediación entre manifestantes y policías. El padre Rodríguez siempre ora por Monseñor Rolando Álvarez durante la Santa Misa que transmite por el Facebook de su parroquia Divina Providencia. Su última transmisión fue el viernes 19 de mayo. Que los que ahora ríen, después van a llorar. Y los que ahora lloran, después podrán reír. La iglesia en Estelí precisó que los sacerdotes, padre Pastor Eugenio Rodríguez y el padre Leonardo Guevara, están bien de salud. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, No preciso ni decir. Ahora noticias de la iglesia en Bolivia. En los próximos días llega al país Monseñor Jordi Bertomeu, uno de los principales oficiales del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La llegada del prelado se produce a solicitud de los obispos para su asistencia en el análisis de la serie de casos revelados en el seno de la iglesia en Bolivia. Monseñor Bertomeu ha gestionado varias crisis en Latinoamérica relacionadas con abusos sexuales. Su arribo se producirá luego de su estancia en Paraguay, donde investiga casos en la Universidad Católica de Paraguay. Monseñor Bertomeu estuvo a cargo de la investigación de los abusos del padre Maciel en los Legionarios de Cristo y los de la Iglesia chilena en 2018. Y ahora le contamos que en Missouri, Estados Unidos, la iglesia quedó conmocionada al desenterrar el cuerpo de la religiosa Guillermina Lancaster, fundadora de la Congregación de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles. Las monjas se dieron con la sorpresa de que el cuerpo estaba intacto. Le presentamos los detalles con el testimonio de la directora ejecutiva del grupo ASI, Kelsey Wicks, quien fue hasta el lugar. Ella es la hermana Wilhelmina Lancaster. Murió hace 4 años. El pasado 20 de mayo exhumaron su cuerpo. Se dieron con la sorpresa que está totalmente preservado. El cuerpo no estaba embalsamado y se encontraba en un simple ataúd de madera que tenía una grieta en el medio por donde entró la humedad y la suciedad durante los últimos 4 años. Sin embargo, debajo del moho se encontraba el cuerpo de la hermana Wilhelmina aparentemente intacto. Su hábito se veía conservado, al igual que su rosario y su crucifijo. La corona de flores se había secado, todo estaba en un estado de conservación notable. El cuerpo fue exhumado el pasado 20 de mayo de su tumba en la Abadía de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, en Missouri, Estados Unidos. Kelsey Wicks, directora ejecutiva del grupo ASI, llegó al lugar y quedó sorprendida al ver el velo del hábito, del mismo material que el revestimiento del ataúd, intacto. Lo fascinante de esto es que es un testimonio de su amor a la vida religiosa y la fidelidad que le tenía al hábito dentro de la vida religiosa. Incluso los detalles más pequeños, como que se puede leer la marca de las medias de sus pies. Y cuando entrevisté a la abadesa, me dijo que lo primero que vio en el ataúd, porque estaba agrietado a la mitad y tuvo que mirar con una linterna, lo primero que vio en el ataúd fue el pie de la hermana y gritó, veo un pie, veo un pie. Y cuando sacaron su cuerpo y lo estaban sintiendo, el pie estaba húmedo, la media estaba húmeda. Todo el mundo sabe que cuando la ropa está húmeda, se deteriora, se desintegra. Este pie y esta media estuvieron húmedos, llenos de tierra, expuestos a los elementos de la tumba por 4 años y perfectamente preservados, que podía leer la marca de la media.
La hermana Wilhelmina Lancaster fundó la Congregación de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, en 1995 a la edad de 70 años, luego de dejar su comunidad, las Hermanas Oblatas de la Providencia, donde estuvo por 50 años. Las Hermanas Benedictinas de María es una de las congregaciones con gran crecimiento en los Estados Unidos. Acaban de construir una nueva abadía para las nuevas aspirantes que reciben. La hermana Wilhelmina Lancaster fue conocida por su devoción a la misa tradicional en latín, su fidelidad a la contemplación benedictina y a la liturgia de las horas. Murió a los 95 años el 29 de mayo de 2019 en la solemnidad de la Ascensión. Ella tuvo muchas experiencias de Jesús, invitándola a volverse una hermana religiosa, incluyendo después de su primera comunión. Como ella contó, Él se le apareció y le invitó a convertirse en esposa de Cristo, y ella les dijo a sus hermanas que era tan guapo que no pudo rechazarlo. Entonces es un hermoso testimonio de fidelidad a la vida religiosa y de responder a la invitación de seguir a Jesús sin importar lo que pida. En la solemnidad de la Ascensión de este año, las hermanas de su congregación querían trasladar los restos de la hermana Wilhelmina a otro lugar de descanso. Según la orden religiosa, podría ser la primera mujer afroamericana en ser encontrada incorrupta. La incorrupción es una de las cosas más fascinantes del catolicismo. Hay alrededor de 102 beatos y santos que tienen cuerpos incorruptos. Usualmente está asociada con aquellos santos que su pureza y santidad ha sido tan grande que el pecado y el deterioro causado por el pecado se han mantenido a raya. Es un testimonio también de la futura resurrección del cuerpo que tiene una conexión fascinante con el credo, donde profesamos esta verdad. Desde que comenzaron a circular publicaciones en las redes sociales la semana pasada con imágenes del cuerpo incorrupto, cientos de personas viajan para visitar el lugar. Cosas como esta no pasan, no las ves todos los días. Nos llaman a preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios aquí? Y no sabemos las respuestas aún a esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Pero sí parece que está haciendo algo fuera del ordinario y podría querer recordarnos a cada uno de nosotros el hecho de que Dios está actuando en el mundo, está interviniendo en el mundo. La Iglesia aún no dictamina que el caso de Sor Wilhelmina sea milagroso ni que se trate de un cuerpo incorrupto. Tampoco se ha abierto su proceso de canonización. Sin embargo, tanto las hermanas de su comunidad como los visitantes del monasterio están de acuerdo en que algo fuera de lo normal está sucediendo en Missouri. Ahora nos vamos a México. Sigue la crisis migratoria en la frontera tras la puesta en vigor de una ley que en algunos casos tiene repercusiones graves contra quienes intentan pasar la frontera de forma ilegal. A pesar de ello, con la esperanza de ser recibidos, muchos migrantes intentan cruzar la frontera por un futuro mejor en Estados Unidos. En medio de la crisis, la Iglesia es pieza clave de apoyo para los migrantes. Las casas de migrantes son parte de los diversos proyectos católicos de ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la gente en la frontera. Ana Paula Morales, periodista de ASI Prensa, entrevistó a Miguel Mesa, oficial del programa de inmigración de Catholic Relief Services, la agencia de ayuda humanitaria internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Dijo que son 46 albergues los que esta organización apoya en México y Guatemala. Escuchemos. ¿Cómo ayudan a los migrantes en la frontera? La Iglesia Católica ha sido uno de los pioneros en toda la República Mexicana en tener una cantidad muy nutrida de albergues y casas para migrantes. Actualmente, por ejemplo, tienen 87 casas para migrantes pertenecientes con alguna afiliación a la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros trabajamos a través de las pastorales de movilidad humana. Entonces, a través de la pastoral de la movilidad humana es que nosotros podemos trabajar con estas casas para migrantes. Pero no solamente trabajamos con ellas, porque como tú bien sabes ahorita que hubo la semana pasada esta transición entre el título 42, el final del título 42 como emergencia sanitaria y retomar el título 8
como la norma migratoria ordinaria que aplica a Estados Unidos, trabajar solamente con las casas para migrantes de la Iglesia Católica hubiera dejado descobijada a muchas otras poblaciones, ¿no? ¿Qué albergues de migrantes financian? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar algún proyecto en alguna región, hacemos una visita a terreno y a partir de esa visita a terreno visitamos distintas albergues, sean de la Iglesia Católica o sean de la sociedad civil o sean de iglesias evangélicas, y de esa manera podemos nosotros ir identificando con cuáles serían las casas más ideales para poder hacer estas alianzas, ¿no? ¿A quiénes ayudan en forma prioritaria? En este caso, nuestro proyecto se enfoca fundamentalmente a trabajar con personas, digámoslo así, migrantes en tránsito, es decir, de aquellas personas que van de sur a norte, con personas deportadas que ya vienen de regreso de Estados Unidos porque han sido retornadas hacia México, y personas que están estancadas de alguna manera en la frontera norte esperando una solicitud de asilo hacia Estados Unidos. Serían como nuestros 3 grupos de población, ¿no? Okay. Y te lo comento porque las necesidades de cada uno son distintas. Hacemos una pausa y al volver. San Miguel es el soplo del Espíritu. Desde el 25 de mayo en 10 países de América se estrena la película San Miguel conoce al Arcángel. No se la pierdan. Vale la pena. Además, hoy es la fiesta de San Juan Bautista Rossi, el gran apóstol del confesionario. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde el 25 de mayo, el documental San Miguel conoce al Arcángel llega a 10 países de Hispanoamérica. Aquí un adelanto. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al Anticristo y a todos los espíritus malignos. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. Ahora estamos en contacto con Oscar Delgado, el productor de San Miguel conoce al Arcángel. Oscar Delgado, es un gusto tenerlo con nosotros. Coméntenos qué lo llevó a usted a producir un documental sobre San Miguel Arcángel. Bueno, gracias, Natalie. Yo estoy en esto porque me encanta San Miguel. Es importante que tenemos que saber que en esta vida que estamos en este momento, estamos en una batalla contra el malo. Y tenemos que saber recurrir a los arcángeles para ayudarnos en esta batalla y pedir protección. Yo hice esta película porque como corresponsal de guerra, yo he visto las manifestaciones de los demonios que han salido y cubriendo guerra desde esta guerra. Yo pedí a Dios, bueno, ¿qué hacemos para tratar de ayudar a la humanidad y tratar de saber también qué está pasando con nuestra vida, en nuestro enfoque? Y entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esta película, San Miguel conoce al Arcángel, para eso, para nosotros, para los feligreses, para que saben qué está pasando en nuestro mundo y se empiezan a amar a los ángeles y los arcángeles. Así es. Y el documental, ¿cómo cuenta lo que nosotros debemos saber sobre San Miguel Arcángel? ¿Qué detalles? Sí, claro, qué buena pregunta, Natalia. Se habla de las diferentes apariciones aprobadas, obviamente, de la iglesia de San Miguel. El primero es Gargano, que hoy, 8 de mayo, que hablamos sobre esa aparición y qué ha pasado. También hay testimonios que cómo ha cambiado la vida de San Miguel a varias personas. Y la otra cosa que es muy importante en este documental es que al final, como eso se estrenó en Estados Unidos, hizo bien que tenemos que tener una relación con los ángeles y las arcángeles. Hemos perdido esa relación a ellos para ir adelante porque nos ayuda en el camino de la misión que Dios nos ha dado. Entonces es la cosa tristeza, se ha perdido ese conocimiento que nos ayuda como protector y como tratar de vencer el demonio y de vencer el mal que está en todas partes de la cultura. Dios nos ha dado una ayuda en cumplir la misión de nosotros que Dios nos ha dado con los ángeles y los arcángeles.
El documental se estrenó el año pasado en Estados Unidos. ¿Qué frutos vio usted en las personas? ¿Conoce algún testimonio? Algo que le haya comentado a las personas que han tenido la oportunidad de ver el documental. Fue increíble porque la verdad me emocionó mucho. Por el final de la película, yo invito a la gente a hacer la oración de San Miguel y la gente en el cine empezaron a orar San Miguel en muchos cines, muchas salas de cine, y entonces en sus parroquias, después de la misa, empezaron a hacer la oración de San Miguel. Hay ahora un conocimiento de familias que es importante tener San Miguel como protector de la familia, pedir protección y más de todo es empezar a tener una relación con los ángeles y los arcángeles. Así es. Coméntenos ahora en qué países se estrenará San Miguel Conoce el Arcángel. Bueno, va a estar en toda América Latina, empieza en México y luego el 1 de junio va a estar en Perú, en toda Centroamérica y entonces a finales de junio empecemos julio en Sudamérica. Si van a sanmiguelpelícula.com, ahí dice exactamente todo, dónde puede estrenarse, dónde se van a estrenar, en qué países y qué día. Pero invito al público para que ya conocen cómo vencer el mal y conocer en el sentido de usamos los ángeles y los arcángeles para ayudarnos con esta batalla y esa protección que Dios nos ha dado, especialmente de cada una de cada persona. Así es, estimado Oscar, es un héroe real, como usted dice, y esperemos que muchas personas también asistan y lo conozcan, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Encantado, y por favor que se van a sanmiguelpelícula.com y ahí vas a tener todo. Gracias. Este 23 de mayo la Iglesia Católica celebra a San Juan Bautista Rossi, sacerdote italiano conocido como el gran apóstol del confesionario. El padre Juan Carlos Vázquez, director de diezminconjesus.net, nos cuenta por qué. Buenas de Dios. El 23 de mayo la iglesia se acuerda de San Juan Bautista Rossi, un hombre italiano sacerdote que se dedicó sobre todo a la confesión. Tenía esto en su corazón y era tanto su amor por el sacramento de la confesión que se especializaba en buscar a los enfermos, a ir a las prisiones, a tender esa misericordia del Señor. A mí que también soy confesor, me dedico algunas horas a estar, siempre me llena de alegría cuando pasa un pecador con ganas de arrepentirse, que tiene tal vez una vida un poco más dura y que se ve la misericordia de Dios en su vida, como a través del sacramento puede recomenzar. Y esto es básicamente lo que le pasaba a San Juan Bautista Rossi. Tal es así que dedicó mucho tiempo de su vida a confesar y a buscar a esos que querían acercarse al sacramento o que tenían ganas de reconciliarse con Dios. Es un sacerdote que además empieza desde muy joven. A los 16 años él se muda a Roma y empieza a vivir con un primo suyo que era canónigo, sacerdote también canónigo, y le empieza a ayudar a que empiece su camino sacerdotal. De hecho, él comenzará a hacer estudios de teología y se ordenará a los 23 años. El Papa le encargó, dado su carisma, un albergue para desamparados, y en aquel recinto el santo sirvió durante muchos años a los pobres y necesitados. Y preocupado por el bienestar espiritual de las personas que acudían a él, combinaba la atención material con la enseñanza de la palabra de Dios y el catecismo, de forma que el albergue terminó girando en torno a la vida de la gracia y a los sacramentos, siempre con esa visión de ser un pastor muy cercano a su grey y facilitarles el sacramento de la misericordia, que es la confesión. Cuando era joven, abusó tal vez un poco de las mortificaciones y eso le pasó factura en su salud. De hecho, él mismo se dio cuenta que era preferible aceptar las contradicciones diarias que buscar esas mortificaciones que iban en contra de él, ¿no? De hecho, morirá a los 66 años por problemas del corazón. A su funeral fueron más de 260 sacerdotes. Tal era la fama de bondad y de misericordia que tenía San Juan Bautista Rossi.
Todos los años se realiza en Lourdes un encuentro militar por la paz, una peregrinación con militares de todo el mundo. El sábado 13 de mayo último, los militares peregrinaron hacia Lourdes para pedir por la paz y el fin de las guerras. Con este video nos despedimos. Hasta mañana. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Der dich, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Der greise Simeon nahm das Kind in seine Arme. Amen.